Aquí en la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Venustiano Carranza a Manuela, alias La Mane, identificada como lideresa de una facción de la Unión Tepito. Esta persona es un objetivo del gobierno de México. A las 3 de la madrugada, mientras millones dormían convencidos de que el centro de la Ciudad de México estaba bajo control, algo se rompió en silencio. Helicópteros sobrevolando azoteas, puertas a punto de caer y una decisión tomada desde el nivel más alto de seguridad del país. En pocas horas, una de las piezas incómodas del crimen organizado urbano sería arrancada de raíz. No fue un golpe menor, no fue una redada más y tampoco fue casualidad, fue un mensaje. Esa madrugada no se buscaba solo droga, ni armas, ni dinero. Se buscaba poder, poder real. El que no aparece en discursos, el que no se presume en redes sociales, el que se ejerce cobrando cuotas, decidiendo quién vive tranquilo y quién no, a solo unas cuadras del Zócalo capitalino. Lo que estaba a punto de caer era una estructura que había crecido durante años sin hacer ruido, protegida por el caos cotidiano de una ciudad que nunca duerme. En una sola operación coordinada, las autoridades encontraron kilos de cocaína de alta pureza, armas vinculadas con homicidios sin resolver, registros detallados de extorsión y algo que nadie esperaba ver en medio de una investigación criminal. Pero para entender por qué ese hallazgo sacudió tanto a la opinión pública, primero hay que entender quién era la persona que controlaba todo desde las sombras. Porque esta historia no gira alrededor de un capo tradicional, no es el retrato clásico del crimen organizado que muchos imaginan. Es la historia de una mujer que rompió reglas, desafió estructuras internas y construyó un imperio criminal en el territorio más vigilado del país. Una líder que no necesitaba ostentar para dominar, que no levantaba sospechas y que operaba con una precisión que durante años frustró a las áreas de inteligencia. Su nombre llevaba tiempo circulando en reportes confidenciales, pero siempre parecía intocable. Mientras otros líderes caían, ella se mantenía firme, ajustando rutas, cambiando métodos y blindando su operación con una discreción casi quirúrgica. No era famosa, no buscaba atención y justamente por eso se volvió tan peligrosa. El verdadero poder en el crimen organizado no siempre grita, a veces susurra. Del otro lado estaba Omar García Harfuch, un funcionario que entiende que en la guerra contra el crimen no existen los golpes improvisados. Cada movimiento se planea, se calcula y se ejecuta, sabiendo que un solo error puede costar vidas y desatar represalias. Durante meses, su equipo fue armando un rompecabezas incompleto. Nombres, direcciones, movimientos financieros que no cuadraban, comunicaciones cifradas que escondían más de lo que decían. Nada parecía definitivo hasta que una pieza encajó. Una conversación interceptada, un patrón que se repitió, una ubicación confirmada, lo suficiente para lanzar un operativo que no dejara margen de reacción. La instrucción fue clara, entrar todos al mismo tiempo y no permitir que la información corriera más rápido que las fuerzas de seguridad. Lo que estaba a punto de ocurrir no solo afectaría a una célula criminal, iba a sacudir el equilibrio de una de las organizaciones más poderosas de la capital. Iba a dejar un vacío que otros intentarían llenar. Y, sobre todo, iba a revelar hasta qué punto el crimen organizado había normalizado el control del espacio público. Si alguna vez te has preguntado cómo es posible que una sola persona domine decenas de calles en pleno corazón político del país sin ser detenida durante años, lo que sigue te va a cambiar la manera de entender la seguridad en México. Porque esta no es solo la historia de una captura, es la historia de cómo opera el poder cuando nadie lo está mirando. Tenía apenas 34 años cuando se convirtió en uno de los nombres más temidos del centro de la Ciudad de México, pero su edad nunca reflejó el tamaño real de su influencia. Mientras muchos seguían creyendo que el crimen organizado urbano era un territorio dominado únicamente por hombres, ella operaba bajo reglas distintas. No pedía permiso, no delegaba lo esencial y no se escondía detrás de intermediarios. Su poder no era simbólico ni prestado, era directo, cotidiano y territorial. La Mane no heredó una estructura criminal, la construyó paso a paso. En un entorno donde las mujeres solían quedar relegadas a roles secundarios, logró escalar hasta controlar una célula completa de la Unión Tepito con presencia en Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y puntos clave del centro histórico. No se limitaba a dar órdenes, supervisaba operaciones, cobraba extorsiones de forma personal y tomaba decisiones finales sin consultar a nadie.
Esa cercanía con la calle le dio una ventaja que pocos líderes tienen. Entendía el pulso real del territorio. Cada comerciante bajo su control estaba perfectamente identificado. Sabía quién podía pagar, quién intentaba retrasarse y quién pensaba resistirse. No necesitaba ejercer violencia constante porque el sistema ya estaba diseñado para que el miedo funcionara solo. Cuando alguien fallaba, la respuesta era rápida, precisa y ejemplar. Esa eficiencia convirtió su célula en una de las más estables y rentables. Algo que no pasó desapercibido dentro de la organización, ni para las áreas de inteligencia. Su perfil bajo fue una de sus armas más efectivas. Mientras otros líderes buscaban reconocimiento, ella evitaba cualquier tipo de exposición. No presumía lujos, no aparecía en redes sociales y no dejaba rastro visual. No había videos, ni fiestas, ni fotografías filtradas. Su único símbolo visible era un tatuaje de lealtad a la Unión Tepito, una marca que dentro de ese mundo no se regala. Se gana demostrando control, disciplina y resultados durante años. Esa discreción la mantuvo lejos del ojo público, pero no del radar gubernamental. Su nombre llevaba tiempo apareciendo en informes internos como una operadora fría, metódica y difícil de rastrear. Cambiaba rutinas por estrategia, no por paranoia. Usaba casas de seguridad, comunicación cifrada y una estructura compartimentada que impedía que una caída arrastrara al resto. Nada estaba concentrado en un solo punto. Sus vínculos con proveedores en Guerrero fortalecieron todavía más su posición. No dependía de una sola ruta ni de un solo contacto. Diversificó el abastecimiento y redujo riesgos, algo poco común en células urbanas que suelen operar con márgenes limitados. Esa capacidad de adaptación le permitió mantener flujo constante de droga, incluso cuando otras estructuras enfrentaban conflictos o escasez. Pero lo que realmente preocupaba a las autoridades no era su edad ni su género. Era su control directo de 40 manzanas en pleno corazón político del país. Eso significaba ingresos millonarios, reclutamiento constante y una influencia social capaz de desplazar al Estado en la vida diaria de cientos de personas. No era solo una criminal, era una administradora del miedo operando a la vista de todos. Durante años su estructura se mantuvo estable, alimentando la percepción de que era intocable. Cada día sin consecuencia reforzaba esa idea. Sin embargo, ningún sistema es perfecto. Ninguna líder es invisible para siempre. Y aunque la Mane entendía mejor que nadie cómo sobrevivir en ese mundo, terminó cometiendo el error que siempre derrumba a quienes se sienten demasiado seguros: confiar en que su modelo no tenía fisuras. Esa confianza abrió una grieta mínima, casi imposible de notar, pero fue suficiente. En la siguiente parte, vas a ver cómo una estructura diseñada para no caer empezó, sin saberlo, a revelar exactamente dónde estaba su punto débil. Nada de lo que ocurrió esa madrugada fue improvisado. La caída de una estructura como la de la Mane no empieza con un ariete golpeando una puerta, empieza mucho antes, en escritorios silenciosos, pantallas llenas de datos incompletos y decisiones que se toman sabiendo que no hay margen para fallar. Durante meses, el objetivo no fue detenerla, fue entenderla. Cómo se movía cuando bajaba la guardia y qué pieza sostenía todo su sistema. La inteligencia no llegó como una gran revelación, llegó en fragmentos. Un nombre que se repetía en reportes distintos. Una cuenta bancaria que no coincidía con ningún negocio real. Un inmueble que parecía irrelevante hasta que alguien notó patrones extraños en sus movimientos. Nada era concluyente por sí solo, pero juntos empezaban a dibujar una estructura que no debía existir en pleno centro de la ciudad. El mayor reto no era ubicarla, era hacerlo sin alertarla. La Unión Tepito funciona como una red nerviosa hiperconectada. Halcones en azoteas, mensajes cifrados, avisos que corren más rápido que cualquier patrulla. Una sola filtración habría sido suficiente para que todo se desvaneciera en minutos. Casas vacías, celulares apagados y rutas cerradas. Por eso el silencio era clave. La pieza decisiva llegó con las comunicaciones interceptadas. Conversaciones aparentemente rutinarias que, al ser analizadas con paciencia, revelaron más de lo que decían. No hablaban de drogas ni de dinero de forma directa. Hablaban de movimientos, horarios, cambios sutiles que solo alguien con poder real necesita coordinar. Descifrarlas tomó semanas, pero cuando lo lograron, el panorama se volvió claro. Había puntos fijos, casas de seguridad y un centro financiero operando bajo fachada.
Con esa información, el operativo empezó a tomar forma. No podía ser una detención aislada, tenía que ser simultáneo, preciso y rápido. 3 puntos distintos, 3 funciones clave y una sola oportunidad. Si uno fallaba, los otros desaparecerían. La instrucción fue neutralizar toda la célula en cuestión de minutos, antes de que alguien pudiera reaccionar. La coordinación entre corporaciones no fue casual. Cada una tenía una función específica. Elementos entrenados para intervenciones urbanas, agentes que conocían cada callejón del barrio y grupos tácticos preparados para escenarios de alto riesgo. No se trataba de fuerza bruta, se trataba de sincronización absoluta. Todo debía ocurrir al mismo tiempo, sin errores, sin segundas oportunidades. Mientras los equipos se desplazaban, la vigilancia aérea confirmaba lo que la inteligencia había anticipado: presencias humanas dentro de los inmuebles, movimiento constante y ninguna señal de alerta. Eso significaba una cosa: el factor sorpresa seguía intacto. La MANE no sabía que el cerco ya estaba cerrado. Desde el centro de mando, la orden final fue clara: entrar todos al mismo segundo, no antes, no después. La diferencia entre el éxito y el fracaso se medía en segundos. Si un halcón lograba avisar, todo se perdería. Si una puerta resistía más de la cuenta, alguien podría escapar. La presión no estaba en la ejecución, estaba en el tiempo. A las 3:14 de la madrugada, el silencio se rompió. 3 puertas cayeron casi al mismo tiempo en distintos puntos del centro de la ciudad. Para cuando los vecinos reaccionaron, todo ya había terminado. Lo que siguió no fue una persecución ni un enfrentamiento prolongado, fue algo mucho más revelador. Porque cuando los agentes entraron, no encontraron caos, encontraron orden. Y ese detalle confirmó que no estaban frente a una célula improvisada, sino ante una organización que llevaba años funcionando con precisión. Pero también confirmó algo más inquietante: quien se siente completamente seguro deja de pensar que puede caer. En la siguiente parte vas a conocer lo que había detrás de esas puertas, y por qué lo que encontraron cambió por completo la dimensión del caso. Lo que encontraron dentro confirmó que no estaban frente a una célula improvisada. Había droga lista para moverse. Cocaína de alta pureza con sellos que delataban rutas consolidadas y proveedores confiables. No era mercancía ocasional, era parte de un flujo constante que llevaba años alimentando el mercado del centro de la ciudad. Las armas revelaron algo más grave. Varias estaban ligadas a homicidios sin resolver. No eran solo herramientas de intimidación, eran piezas clave de ejecuciones que durante años quedaron en la impunidad. De pronto, muertes aisladas empezaban a conectarse con una misma estructura. El rompecabezas comenzaba a cerrarse, pero el verdadero corazón del sistema estaba en las libretas. Registros escritos a mano con nombres de comerciantes, montos exactos y fechas de cobro. Un esquema de extorsión administrado con frialdad, donde cada negocio era una cifra, y cada retraso tenía consecuencias. 40 manzanas controladas no por caos, sino por orden y miedo. El dinero confirmó la escala. Fajos de billetes acumulados como resultado de cobros semanales, constantes, previsibles. Era la prueba de que el crimen no operaba en los márgenes, sino incrustado en la vida diaria del barrio, sustituyendo al Estado en la práctica. Y entonces apareció algo que nadie esperaba. En una habitación secundaria, detrás de una puerta que casi pasan por alto, estaba el mono araña, encadenado, desnutrido, encerrado sin luz. No generaba dinero ni cumplía una función criminal. Era un capricho, una muestra brutal de poder ejercido sin propósito. Ese hallazgo cambió todo, porque mostró que el crimen organizado no solo destruye por negocio, también por indiferencia, porque puede, y porque durante años nadie lo detuvo. La caída de la MANE no cerró una etapa, abrió un vacío. En el crimen organizado, los espacios no se abandonan, se disputan. Las calles que ella controlaba siguen siendo territorio rentable y estratégico, y su ausencia activó un reacomodo silencioso. Para los comerciantes, el silencio posterior no significó alivio, significó incertidumbre. Cuando el control desaparece de golpe, el riesgo no desaparece, cambia de manos. Desde la óptica de seguridad nacional, este operativo envía un mensaje claro. El Estado puede golpear estructuras complejas cuando actúa con inteligencia y coordinación. No promete soluciones definitivas, pero sí demuestra capacidad para desarticular nodos de poder reales.
El desafío comienza después de la captura: sostener la presión, proteger a las víctimas y evitar que un nuevo liderazgo ocupe el mismo lugar con las mismas reglas. El símbolo que quedó no fue la droga ni las armas, fue el mono araña, porque evidenció el ejercicio del poder criminal sin límites ni humanidad. La MAN enfrentará ahora un proceso judicial que puede sacarla de las calles durante décadas, pero lo que está en juego va más allá de una persona. Recuerda ver nuestros videos anteriores para estar al tanto de otros casos. Si quieres seguir entendiendo cómo opera realmente el crimen organizado en México y qué implican estos golpes para el país, suscríbete al canal y activa las notificaciones. ¡Hasta la próxima!